hoy los empleados judiciales provinciales ingresantes están por debajo de la línea de pobreza según el INDEC Fueguino. Hoy una persona que entra a trabajar y tiene que pagar un alquiler tiene pocos restos para vivir en el mes. Y eso no debería habernos pasado si quien está actualmente al frente hubiera gestionado que por lo menos estar 1 o 2 puntos por encima de la inflación. Es un proceso que nos va a costar mucho tiempo además revertir, pero hay que trabajarlo con gestión, con organización. Si no se hace, no solamente nos quedamos con la queja. ¿Es necesario consensuar o cómo se discute en este caso con la patronal? ¿Quiénes son esos actores y cuál es la posición? El gremio es un agente que media y defiende y garantiza los derechos de los trabajadores judiciales. Se discute el presupuesto con el Superior Tribunal de Justicia y se discuten los aumentos, ya sea conversando, negociando o con medidas de fuerza de acuerdo a cómo se presente la situación que tenemos económica, depende del año y de la inflación, cómo nos va ganando. Recién charlábamos hace un ratito nada más, ¿no?, con Daniel Vidal y él expresaba algunas críticas, ¿no?, por ejemplo, al acercamiento que tuvieron por estos días o la reunión que mantuvieron con Ernesto Loeffler, el juez del Superior. Bueno, ¿ustedes cómo entienden o cómo leen, qué lectura hacen, cómo explican estas reuniones? El sistema judicial tiene una cabeza, que el gremio tiene que generar relaciones institucionales sanas. Sentarte con un ministro es la labor de un agente gremial. No significa amiguismo, no significa falta de compromiso, no significa el contubernio que tuvo el anterior secretario. Significa simplemente que las personas que vamos a trabajar por los empleados no somos amigos, somos compañeros de trabajo de un mismo sistema. Y nos sentamos a conversar. De hecho, está pedida hoy la reunión con el presidente del Superior Tribunal, con el doctor Musnik, para plantearle los proyectos y los objetivos y la agenda de trabajo que tiene esta nueva comisión directiva. Así que si le molesta algunas relaciones, lo lamento, porque no estarían trabajando como corresponde para el empleado. En ese sentido es clave por lo que comentabas anteriormente, ¿no?, la necesidad de recomponer salario y supongo que va a ser uno de los temas que van a estar charlando con el Superior Tribunal, que es el que define el presupuesto. Es la manera de trabajar, que hay que generar enemigos dentro de un mismo sistema. Si esa es la propuesta que tiene la otra lista, y ya perdieron. ¿Y cómo ves al gremio en su conjunto, digo, a los trabajadores para abajo estas diferencias fuertes, importantes que hay entre las listas? ¿Se trasladan para abajo? ¿Qué lectura haces de cómo está el sector? Como sector, el sector está absolutamente abandonado porque no tuvo ninguna respuesta en los 23 años que lleva esta persona sentada en ese sillón. Y las personas que deja, lamentablemente, tienen la misma escuela de no gestionar, de no organizar, de no planear. De hecho, nuestros objetivos y proyectos los publicamos y al día siguiente la propuesta de ellos es exactamente la misma, solo que tienen otro color de lista. No tienen autoridad moral para discutir absolutamente nada, porque es la comisión directiva que está hoy en el poder. Y si hoy no lo están haciendo, ¿cuál es la garantía que lo hagan después del 17 de mayo? Tal cual, entre esos objetivos, esos temas que preocupan a los trabajadores judiciales, ¿coinciden que es primordial la caja de jubilación y la obra social? Pero por supuesto, caja de jubilación que se entregó con el gobierno de Bertone. Adivine quién lo hizo, el actual secretario. La OSEF le preocupa hace 15 días, él tiene OSDE de toda la vida. Los empleados judiciales no tenemos la misma capacidad adquisitiva que tiene él y no tenemos obra social, pero bueno, despertó tarde nuestro amigo. Andrea, ¿cómo te imaginás, bueno, lo que queda de campaña electoral? Hace algunos días Aramburu decía, bueno, que son muy optimistas
y un poco recordaba, ¿no?, los últimos resultados electorales. ¿Qué lectura tenés vos de lo que va a pasar? Hay mucha gente cooptada por miedo, hay mucha gente cooptada porque hicieron del gremio un lugar de favores personales, pero espero que el afiliado tenga la habilidad y la inteligencia para darse cuenta que esto sí es trabajo en serio, que esto sí es agenda. Vamos a caminar y recorrer los tribunales y volver a escucharlos y volver a pedirles que se sumen al proyecto de la Marrón, que tiene que ver con una conducción nacional, y tratar de parecernos lo más posible a ese gremio que verdaderamente funciona como tal. ¿Tienen coincidencia en las tres ciudades en cuanto a las problemáticas o hay alguna ciudad que represente una preocupación mayor? Las tres ciudades hoy tienen representación en comisión directiva. Río Grande quedó absoluta. A ver, se hizo muy poco en 23 años, pero lo que se consiguió fue solamente en Ushuaia. Entonces, en Río Grande y en Tolwyn hay que trabajar el doble, porque los empleados, por ejemplo, perdieron no solamente la capacidad adquisitiva, sino también la carrera judicial, porque los ascensos no se daban en Río Grande, porque no había quien los representara. Entonces es fundamental escuchar el reclamo de los trabajadores de las tres ciudades, las condiciones de hacinamiento de las oficinas, el colapso del trabajo, las mamás que tienen un montón de problemas con las criaturas de las guarderías y que no tienen dónde dejar sus hijos, el fundamental el sistema de salud que tampoco tenemos. Hay un montón de cosas que no se van a solucionar en 6 meses, pero sí se promete que se va a trabajar para eso, cosa que no pasó en la gestión anterior, en la actual gestión. Andrea, te agradecemos muchísimo el contacto. Seguramente de acá al 17 de mayo te seguiremos convocando para seguir charlando sobre la marcha de la campaña electoral y bueno, cómo se presentan estas elecciones del 17 de mayo. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Gracias. Era Andrea Borrell, es candidata por la lista Marrón, y tuvimos a los dos candidatos